Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y oramos juntos. Día así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, como viste en pantalla, pues seguimos en esta serie que se titula Teología Pop, en donde estamos haciendo accesible y entendible todos los temas teológicos profundos que deberíamos conocer o que queremos conocer, y estamos utilizando títulos de canciones. ¿Lo recuerdas? Títulos de canciones para explicar. La semana pasada el título fue A Dios le pido, y fíjate, cada semana comúnmente la pastora Andrea, la pastora Miss y parte del equipo me hacen esta pregunta: pastor, ¿de qué vas a predicar el domingo? Porque hay cosas que giran alrededor del mensaje, la administración, la lista de la banda, y bueno, hay algunos detalles que giran alrededor de cuál va a ser el mensaje. Y comúnmente la pastora Miss me hace carrilla, ¿no? Cuando no quiero contestar, contesto de la siguiente manera: voy a predicar de Diosito, ¿verdad? Voy a predicar de Diosito. O Miss también dice así, pues, de que voy a predicar de Diosito porque siempre predico de Dios. Y casualmente son temas obviamente relacionados con Dios, pero hoy, específicamente hoy, sí voy a predicar de Diosito. O sea, siempre hablo acerca de crecer y bueno, mi mensaje está muy enfocado en el crecimiento personal y en las disciplinas, y tú sabes eso. Pero hoy, el mensaje de hoy sí está muy pensado en hablar de Dios. Y el título de la sesión de hoy, sesión número 2, dice así: ¿y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? De niño me hacía llorar esta canción y no sabía por qué. Ya después me enteré que es la canción de un papá cantándosela a una hija que se va a casar y se va a ir de casa. Y ya dije, entonces no sé por qué lloraba, ¿no? Pero siempre me causó mucha melancolía esta canción, pues. ¿Y cómo es Él? Creo que queda muy bien con la intención de hablar acerca de Dios. Creo que es la pregunta más trascendente de la historia: ¿quién es Dios y cómo es Dios? Creo que esta pregunta ha determinado gran parte de la cultura del mundo, de las acciones del mundo. Mira, últimamente es cuando el ser humano ha querido sacar a Dios del mapa. En las últimas generaciones, en los últimos 50 años es cuando el ser humano ha querido sacar a Dios de las escuelas y del gobierno y de tantas cosas. Pero lo cierto es que tenemos milenios que las decisiones humanas sí giran alrededor de la fe. Aunque sea una fe no bien dirigida, pero siempre giraban alrededor de la fe. Aún las naciones paganas, sus decisiones giraban en agradar a los dioses, en que los dioses nos dieran cosechas o les dieran cosechas, en que los dioses no los destruyeran, en que los dioses los favorecieran para ganar la batalla contra otro reino. Lo cierto es que esta pregunta: ¿y cómo es Él? ¿Sí? ¿Y qué quiere Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y de dónde viene Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿O quién creó a Dios? Son preguntas que tenemos desde siempre. Y es natural hacer estas preguntas porque el hambre más profunda del ser humano es encontrar a Dios. No hay una pregunta más relevante para un ser humano que ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y es una pregunta que sigue constantemente en nuestro corazón porque el hambre de Dios no se quita. Porque Dios es infinito y siempre hay cosas que descubrir de Él. Y entonces, con la sesión de hoy, voy a hacer mi humano intento de contestar a esta pregunta. Familia, estoy muy desafiado. Ya sé que yo me dedico a esto. Estudié 4 años de teología, hice seminario, he leído la Biblia varias veces y sigo preguntándome: ¿y cómo es Él? Ya no la voy a cantar porque no soy tan bueno cantando. Mira, voy a contestar esta pregunta yéndome a una pregunta anterior, porque creo que hay más preguntas antes de contestar cómo es Él. Creo que la primera pregunta que hay que contestar es: ¿qué es Dios? ¿Ok? Porque Dios sí se identifica con una esencia.
Obviamente hay un carácter detrás de esa esencia y hay un ser detrás de esa esencia, pero hay una esencia donde Dios en la Biblia se describe a sí mismo como yo soy la palabra, o Dios es la palabra. También la Biblia habla acerca de que Dios es espíritu, y también la Biblia habla de la esencia de Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Primero, es la primera pregunta. ¿Lo puedes leer conmigo la respuesta? ¿Qué es? Dios es palabra, espíritu y sustancia. Y mira, y cuando hablamos de palabra, estamos hablando de que Dios es toda la información. Dios es más allá que solo la pronunciación de palabras o la palabra en sí como la Biblia. No, cuando hablamos de que Dios es la palabra, Dios es la información detrás de la conciencia. Tú y yo tenemos conciencia, pero esa conciencia está basada en todo un conocimiento previo que viene de la observación. Por ejemplo, todas las leyes naturales se rigen por la palabra de Dios. Y a lo mejor en nuestra mente no empata mucho cómo la palabra de Dios rige el universo. Es muy simple. La palabra, el sonido de la palabra también genera una vibración. Y esa vibración hace que los elementos materiales se muevan y se acomoden de cierta manera. No sé si alguna vez has visto que ponen, por ejemplo, sal en un plato de madera, en un plato de metal, y luego le emiten un sonido y la sal empieza a cambiar de figuras. Es impresionante. Si has estado en la Academia de Ulama, ahí yo pongo ese video. Hoy no tenía tiempo de poner ese video, pero mira, ¿por qué cada estrella está en su lugar? ¿Por qué cada átomo y cada célula está en su lugar? ¿Por qué cada elemento sigue en su lugar y no se mueve de su lugar? ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? Dicen los estudiosos que hay tanta energía en nuestro cuerpo, o sea, son tantos átomos girando, o sea, obviamente los electrones y los protones giran alrededor del núcleo y cada uno de esos átomos gira alrededor de otros, y es una cantidad de energía enorme. Y dice, ¿cómo el cuerpo humano puede mantenerse junto siempre? Es muy simple, es la voz de Dios que crea una vibración que hace que todo esté en su lugar. Por ejemplo, en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y Dios dijo. Y cuando Dios dijo, todo se ordenó y cobró vida. ¿Te das cuenta? Los elementos estaban ahí, pero la voz de Dios, la vibración de la voz de Dios hizo que todo estuviera en su lugar, y hasta la fecha todo sigue en su lugar. Entonces, cuando decimos Dios es palabra, estamos hablando de Dios es información. Dios, a través de esta palabra, son todas las leyes universales. Obviamente, cuando lo decimos, Dios es voz, sonido, vibración y comunicación. Pero en este punto, Dios es la realidad absoluta. Porque dice la Biblia, todo pasará, pero mi palabra no pasará. El otro elemento que es Dios es espíritu. Y aquí hablamos de que Dios es espacio, aire y aliento de vida. ¿Has oído esto de que Dios está en todo lugar? Que Dios es omnipresente. ¿Y cómo es que Dios es omnipresente? Porque su espíritu está en todo lugar. Es por eso en cada elemento de la creación, en cada ser vivo, en cada cosa que está en este universo, Dios está ahí, porque Dios es el aliento de vida, ¿sí? Porque Dios es espíritu, porque a través de su espíritu Él está en todas partes. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de que Dios es espíritu, estamos hablando de que Dios es energía y luz. ¿Okay? Porque dentro de esta cualidad de Dios es que, por ejemplo, tu cuerpo, nuestro cuerpo, que esto es fascinante, se mueve a través de impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos vienen desde nuestro cerebro. Bueno, no sé si alguna vez te han dado terapia de choques eléctricos, no sé cómo se llama, no, electroshocks es otra cosa. Pero hace como 1 año y medio yo me enfermé del hombro, y Melanie es fisioterapeuta, y me puso unas cosas ahí, me daba unos toques, no de estos, digo Y luego todavía Melanie me decía, pastor, ¿te duele? Y yo, un poquito. Y para cuando menos lo pensaba, ya estaba todo acalambrado yo así, porque le había como esas cosas que agarras. Y si te fijas, ya, voy a cambiar de tema, voy a volver a donde estaba. La energía es invisible.
y está dentro de esta cualidad de Dios que es el espíritu. Tu cuerpo se mueve por impulsos eléctricos. Cada dedo, cada músculo se mueve por impulsos eléctricos que vienen de tu cerebro. Tu cerebro lo que emite son impulsos eléctricos a tu sistema nervioso, y tu sistema nervioso le da órdenes a tus músculos. Entonces, esa vida que también viene del Espíritu de Dios también es energía y luz. Mira, ya sé que me estoy poniendo muy profundo con esto, espero y me estés entendiendo. Y luego no es ni mediodía y es domingo, ¿verdad? Es así como que, ay, qué raro. Esta parte, familia, es la realidad invisible, y la Biblia dice que Dios lo llena todo en todos. No sé si sabías, pero el hidrógeno es el elemento más antiguo del universo. El hidrógeno. Y el hidrógeno es un gas, y todo en el universo está hecho de hidrógeno. Hasta Dios se identifica con algo físico. En este sentido es el espíritu. Y lo último es que Dios es, lo puedes leer conmigo, la tercera, Dios es sustancia. En otras palabras, es que Dios es esencia, materia, naturaleza, gloria, orden, belleza. Por eso el rey David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Todo lo que vemos cuenta la gloria de Dios. Y también la Biblia dice: lo visible fue hecho de lo que no se veía, de lo invisible. De la palabra y del Espíritu de Dios se hizo todo lo visible. Y Génesis lo dice: todo estaba desordenado y vacío, y la palabra de Dios trajo orden y belleza. O sea, lo pudimos ver. Dios es invisible, y aún así, a través de Cristo Jesús, lo pudimos ver. Se hizo visible. La sustancia de Dios es la esencia de Dios. Mira esto, espero te impresione demasiado, porque cuando hablamos de sustancia, de que Dios es sustancia, o sea, Dios también es materia, porque a fin de cuentas hay un resultado de la palabra, la combinación de la palabra y el espíritu, hay un resultado, y es materia. Cuando todo se ordena, cuando la energía se ordena, hay materia que podemos observar y palpar. Mira, escucha esto es fascinante, y lo acabo de descubrir hace bien poco, o sea, bien poco. Otra vez lo volví a decir, hace algunos domingos lo dije, muy poco tiempo. No sé si sabías, pero la célula es un mapa del tabernáculo de Moisés. La célula animal es un mapa del tabernáculo de Moisés. Cuando tú ves los atrios, y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo, y los elementos, y para qué sirven los elementos, y lo empalmas con la célula humana, te das cuenta que son iguales. Es un mapa, la célula es un mapa del tabernáculo de Moisés, y obviamente el tabernáculo de Moisés es una sombra del tabernáculo que está en el cielo. Uno de los elementos más pequeños, la célula, habla acerca de Dios. Otra, esta también es fascinante. Los átomos. ¿Qué es la célula? Un mapa o una representación ¿de qué? Del tabernáculo. No lo olvides, porque vas a llegar a tu casa, la mitocondria, la no sé qué, a la torre, sí es cierto, vas a decir, bueno. Ahora, esto es todavía más impresionante. La célula, familia, es una representación del trono de Dios. Cuando tú lees cómo Isaías describe el trono de Dios, y que había elementos que giraban alrededor del trono, y ruedas alrededor del trono, y fuego alrededor del trono, y ángeles que se movían alrededor del trono, y observas el átomo, cómo lo describen, es igual. Dios sentado en el centro del átomo, y cómo los electrones, o sea, las partículas subatómicas giran alrededor del trono, y es lo mismo, 24 ancianos y todos estos elementos, y los elementos que están debajo del trono, todo es una descripción del trono de Dios. O sea, a Isaías Dios le puso un microscopio. A veces creíamos que Dios le puso un telescopio para ver. No, Dios le dio un microscopio a Isaías, y pudo ver el trono de Dios aún en el elemento más pequeño, que es la vida. El átomo y la célula es el origen de la vida, es el principio de la vida. Ahí puedes ver a Dios. Por eso es sustancia. ¿Ok? Por eso es sustancia. Ahora, esto es obviamente la realidad visible, la realidad que podemos palpar. Y la palabra que usan los teólogos
principalmente el escritor de Hebreos, para describir la suma de estas tres, va a aparecer en pantalla, es hipóstasis. Esa es la palabra que usa el escritor de Hebreos. O sea, Dios, en este sentido, es la realidad fundamental que sostiene todo lo demás. La vida sería imposible sin Dios. Mira, hay un ateo. Bueno, es ex ateo. Es bien curioso, ¿no? Qué feo es decir ex cristiano, ¿verdad? Ese sí está muy feo. Ese sí es muy triste, ¿verdad? Pero en este caso hay un ex ateo que se llama Anthony, y él fue el ateísta más famoso y influyente en los últimos 50 años. Escribió 17 libros en contra de la existencia de Dios. Viajaba por todas las universidades del mundo dando conferencias en contra de la existencia de Dios. Convenció a muchos, influyó en muchos, y pasados 50 años, Anthony Flew dijo: mundo, una disculpa, estaba equivocado. Y te voy a poner, se cancela todo. Y te voy a poner en pantalla lo que Anthony Flew puso en el New York Times hace algunos años. Va a aparecer en pantalla. Dice así: como ateo, debía creer que nada produce todo, que el azar produce orden y belleza, que el caos produce información, que la inconsciencia produce conciencia y que la materia inerte produce vida y razonamiento. No tengo suficiente fe para seguir creyendo eso. Ahora, creo que el universo fue creado por una inteligencia infinita. Creo que este universo tan detallado y regido por sus leyes manifiesta lo que muchos científicos llaman la mente de Dios. Creo que la vida se originó en una fuente divina. Esto fue lo que él escribió después de 50 años. Mira, un poco de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te regresa a Él. Porque cuando realmente escarbas en la ciencia y en el conocimiento, te das cuenta que tanto orden y tanta belleza y tanta estructura y tanta perfección, aún en la creación que somos nosotros, habla de un creador. Detrás de la información siempre hay una inteligencia. La información, imagínate un músico, yo también soy músico, pero imagínate un músico. Bueno, a lo mejor Bad Bunny sí hace eso, pero los demás músicos no, ¿verdad? Ahorita te voy a tomar notas musicales y tirarlas y que mágicamente se hagan una melodía. Es imposible eso. Es imposible que eso ocurra. Hay una persona creativa que prueba, que imagina, que diseña la melodía y que después va complementándola con los demás instrumentos. Por eso te digo, a lo mejor Bad Bunny sí, ¿no? A lo mejor sí. Tal vez ese sí. Pero todos los demás, los que sí son músicos, saben que eso es imposible. El azar no puede crear orden y belleza. Y cuando le preguntan a Anthony Flew, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión?, él contestó: el orden y la belleza del universo. No puedo con eso, dice. Todo es tan perfecto, todo es tan hermoso. Familia, escucha esto: eso es el sello de Dios. Ese es el sello de Dios. El orden y la belleza es el sello de Dios. Limpia tu casa. Ah, ¿verdad? Que venga tu reino. Ah, ¿verdad? El orden y la belleza es el sello de Dios. Y qué triste que el sello del enemigo es el desorden y la destrucción. Qué triste. Ese es el sello del enemigo. Todo lo que Dios ordena y embellece, el enemigo lo desordena y lo destruye. Y Dios lo vuelve a ordenar y embellecer. Y esta es la lucha, y también nuestra lucha interior. Ahora, ¿esto es qué es Dios? Apenas voy en la primera parte. Te dije que eran 3 preguntas, ¿verdad? Ahora sí viene la pregunta: ¿y cómo es Él? Digo, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque una cosa son los elementos de Dios. Yo ya te hablé: la célula, el átomo, la palabra, la vibración, la comunicación, la información, la conciencia. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero ahora, ¿cómo es Él? Él tiene un carácter, ¿sí? Y la Biblia habla de ese carácter de Dios. Y Dios
con lo primero que se identifica, que es la cima de su carácter, es Dios es amor. Eso es lo primero. Y eso significa, familia, que Dios es generoso y que vive para servir. Eso significa. En ocasiones no dimensionamos la palabra de Dios es amor. Ay, qué bonito, es que Dios es tierno. No. Bueno, sí es pues, pero no tiene que ver con eso. Es que Dios es amoroso, es como un abuelito, como Santo Claus, pero más poderoso, ¿verdad? Como Zeus, pues. No, Dios es amor, significa que Él está enfocado en los demás. Que su poder, que su riqueza, que todo lo que Él tiene y posee está enfocado en servir y favorecer al otro, o sea, a nosotros. ¿Y cómo es cuando el amor de Dios toca nuestra vida y nuestro corazón? Cuando confiamos en que Él vive a nuestro favor y que no nos tenemos que ganar su favor. Por eso la religiosidad es un gran obstáculo para la fe. Porque la religiosidad te dice, gánate el favor de Dios, gánate el amor de Dios, compórtate de esta manera para que Dios te favorezca. Te tengo una noticia hoy, no importa cómo te comportes, Dios siempre está a tu favor. Esto no quiere decir que Él esté de acuerdo con nuestro mal comportamiento. Esto no quiere decir que Él esté de acuerdo con que hagamos mal las cosas. No está de acuerdo, pero Él nunca está en tu contra. Él nunca dice, hiciste las cosas mal, pues ahí te va. Una maldicioncita, chiquita. ¿Sí? Ahí te va una enfermedad y hay gente que lo dice. Se enferman y luego, no, es que Dios me mandó. No, Dios no te mandó nada. Él está a nuestro favor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No importa si estamos en la cima o en el valle, si estás haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad o no, Él siempre está a tu favor. Eso es que Dios es amor. Que Él vive para servir y para dar. Él no quita, Él no roba, Él no destruye, y si quita es para darte más. Es la única razón por la que Dios te quita algo. Es la única razón, para darte más después. Porque a veces no queremos soltar nada. Y como la regla es que el que da recibe, y hay veces que Dios, es que yo quiero bendecirte, y tú estás aferrado, como niño chiquito, ¿verdad? No te lo quiero dar, Señor. Y Dios dice, pues que te despidan. ¿Ya, verdad? Y luego Dios viene y dice, pues que te truene la novia. Y me puse aquí por algo, no sé por qué, pero mejor me vengo para acá. Perdón. No fue mi intención, oigan. No lo hice a propósito, pero así es Dios. Muy bien. La segunda parte del carácter de Dios es que Dios es verdad. ¿Lo puedes leer fuerte conmigo para volver al punto? Dios es verdad. Esto significa que Dios no miente. Eso me encanta. Eso significa que Dios no cambia. Cuando la Biblia habla de que Dios es verdad, es que es inalterable. Eso significa que es fiel a sí mismo siempre. Que aunque nosotros cambiamos, Él no cambia. Que aunque nosotros lo provocamos, Él no cae en nuestra provocación. Los que son padres saben esto. Los hijos provocan. Alguien se rió para adentro así bien. Y los hijos te miden. Desde que el niño o la niña empieza a tener conciencia, 1 año, año y medio, empieza a medir a los papás, a ver hasta dónde responden a mis gritos, a ver hasta dónde responden a mi manipulación, a ver hasta dónde sus reglas son verdaderas. Y los papás se alteran. Si nos alteramos, yo me altero también con ustedes. Bueno, claro que los papás se alteran y dejan de estar en la verdad, o sea, dejan de ser ellos mismos porque el hijo los desesperó. Dios nunca deja de ser el mismo. Dios es fiel a sí mismo todo el tiempo. Y cuando hablamos de que Dios es verdad y que, fíjate, que Él no miente, eso me fascina de Dios. Porque muchas veces Él promete algo en la Biblia y luego dice, lo voy a cumplir porque lo dije, no porque tú hiciste las cosas bien.
Ay, ese es mi Dios, porque yo no siempre hago las cosas bien. Y Dios dice, yo voy a cumplir mi promesa sobre ti. Por eso la Biblia habla y especifica esto, que Dios lo que empieza, lo termina. Y no dice, Dios termina si tú haces tu parte. No, no dice eso. Dice, el que empezó la buena obra en ustedes, ¿quién? Él la perfeccionará. Y eso a mí me da tanta paz. Porque si dependiera de mí y de ti, estamos fritos. Ay, qué rico. ¿No es cierto? Se me antojó un Kentucky o algo así, ¿no? No salgas de aquí a comer eso, estamos en ayuno. Muy bien. La siguiente parte del carácter de Dios es inmutable. Y eso quiere decir que Dios no cambia. Eso es, Dios no cambia. ¿Quién es el que ha cambiado? Nosotros, la humanidad. Dios sigue siendo el mismo, pero en el Antiguo Testamento a Dios se le veía desde una perspectiva muy infantil. Por eso hablaban de un Dios castigador, de un Dios iracundo, de un Dios enojado, de un Dios con estas cualidades de explosión y falta de control. Pero no, ese no es Dios. Y no estoy diciendo que el Antiguo Testamento esté equivocado. Lo que estoy diciendo es que no conocíamos a Dios y poco a poco Él se fue revelando a nosotros. Dios no cambió. ¿Quién cambió? Nosotros. Nuestra perspectiva de Él cambió. Entre más cerca estás de alguien, entre más hablas con alguien, entre más escuchas a alguien, más lo conoces. Y la Biblia nos enseña este mismo principio. Y no es que la Biblia se contradiga, sino que muchos de los autores de la Biblia dijeron algo y al pasar de los años dijeron, oigan, siempre no. Eso es arrepentimiento, familia. Y estamos llamados al arrepentimiento. Por eso la religiosidad nos sirve. La religiosidad que dice, esto es, y no vamos a cambiar. Y si no crees esto, no eres salvo y no eres la verdadera iglesia. Están equivocados. Porque aunque la verdad sí es absoluta, el descubrimiento de la verdad es flexible. Es distinto. La verdad es absoluta, pero el camino a la verdad está lleno de curvas, subidas, bajadas, hoyos y más hoyos. No, ni que fuera México, ¿verdad? Pero el camino al descubrimiento de la verdad es toda una aventura. La siguiente parte es, Dios es perfecto. Y esto significa que Dios no puede hacer nada malo. Imagínate, Dios no puede pecar, Dios no se equivoca y Dios no falla. Eso significa que Dios es perfecto. Que Dios es bueno, es que su carácter y su voluntad es solo lo bueno, solo favorecerte. Después dice que Dios es belleza y lo explicaba ahorita, que Dios hace todo hermoso, en orden, en su lugar, ese es su sello, esa es su firma. Y por último es que Dios es justo, o sea, su juicio es sin doblez. Él mira lo que nosotros no miramos. Y cuando decimos que Dios sea el que me juzgue, de verdad que todos deberíamos desear eso. Porque ni siquiera nosotros mismos tenemos la capacidad de juzgarnos con la verdad. Más por nuestro orgullo. Ay, no, yo no lo dije, o yo no lo hice, o yo no tuve esa intención, o no quise hacerlo así, y Dios sabe lo que realmente había en el corazón. ¿Por qué preferimos que Dios nos juzgue? Porque cuando Dios nos juzga, lo primero que hace es confrontar nuestros propios errores. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque si tú te arrepientes, Él te perdona. Pero si tú escondes tu pecado, dice la Biblia que el que esconde su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se arrepiente alcanza misericordia. Por eso que Dios me juzgue, porque Dios puede venir a decirme, hey, no te hagas, si lo hiciste con saña. No te hagas, si juzgaste a la otra persona sin conocerlo. No te hagas, si había una doble intención y una agenda oculta en tu corazón al hacer eso. A la gente le puedes decir lo que sea, pero a mí no. Y Dios no te confronta solamente para hacerte sentir mal. Él lo hace para arrepentimiento y para perdonarnos. Ahora, hay algo impresionante en todo esto, que es la siguiente pregunta, y ahora sí es, la última de las tres preguntas es, ¿quién es Dios? Mira, hay una sola vez en la historia en donde podemos ver las 7 características del carácter de Dios en una sola escena. Porque vemos en el Antiguo Testamento, obviamente, al Dios que es un juez, ¿verdad?
Y en ocasiones vemos a Dios como este juez que da a cada uno según le corresponde. Y vemos a este juez que hace que las personas cosechen lo que han sembrado. Qué fuerte eso. Y luego vemos a un Dios bueno en una escena diferente. Y decimos, ¿por qué acá Dios actuó de esta manera y acá Dios actuó de esta otra manera? Y hay algo curioso dentro del carácter de Dios, que se contrapone y se contradice. El carácter de Dios se contradice, porque no puede ser bueno y justo al mismo tiempo. Es muy difícil, porque un juez bueno que perdona al culpable, entonces no es un juez bueno. ¿Te das cuenta, verdad? Un juez que perdona, que alguien diga, no, sí robé, juez X, en un juzgado, sí robé, sí maté, y que el juez diga, ay, pues como te arrepentiste y lo confesaste, te voy a perdonar. No, sería injusto perdonar al culpable. Entonces, hay una sola vez en las que todas las características de Dios fueron vistas en un solo momento. Dios es el que castiga el pecado, es cierto, y Dios es el que perdona el pecado. Las dos cosas son ciertas. Él es un juez y Él es perdonador. ¿Cuándo podemos ver estas características en Dios? En la misma escena, en la cruz del Calvario. Es la única vez en toda la historia que Dios estaba siendo perdonador con todos y al mismo tiempo Dios estaba castigando el pecado. Mira, hay tres formas de ver la salvación. Hay tres formas de ver todo esto. La primera es que Satanás castigó a Jesús, ¿verdad? Que Dios entregó a su hijo a Satanás para que Satanás lo moliera en la cruz y lo hiciera pedazos en la cruz. Y hay gente que cree eso todavía, Es una forma de ver el sacrificio de la cruz. Dios entrega a su hijo a Satanás para que Satanás lo castigue, lo lacere y lo mate en la cruz del Calvario. No es cierto, pero es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que Dios estaba castigando a su propio hijo para no castigarnos a nosotros. Que Dios puso todos nuestros pecados en Jesús y que Dios estaba tan airado con nosotros y tan enojado con nosotros que toda su ira fue derramada en su propio hijo y lo hizo pedazos en la cruz. Esa es la segunda forma de ver la salvación, que tampoco es correcta, porque si Dios fuera ese Dios, a ti y a mí ya nos hubieran dado cuello. ¿Cuál es la forma correcta de verlo? Que este Dios, que es juez, soberano, rey, que juzga el pecado, los corazones y las intenciones del corazón, Él mismo, siendo el juez, tomó el lugar del acusado, abrazó la culpabilidad del acusado, y Dios estuvo en Cristo reconciliando consigo al mundo. A Jesús no lo castigó Satanás. Él no pone las reglas. A Jesús no lo castigó el Padre porque el Padre estaba demasiado enojado con nosotros. No, Jesús es el Dios del Antiguo Testamento cargando el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario, y Él mismo al mismo tiempo estaba juzgando el pecado y perdonando el pecado. Ese es el Evangelio, familia. Porque ¿cuál es la respuesta a quién es Dios? Solamente hay una respuesta. Dios es Jesús, y Jesús es Dios. En Jesús están todos los elementos que vimos hoy: la palabra, el espíritu, la sustancia, el amor, la bondad, todo está en Jesús. Mira, el apóstol Juan, Juan el Bautista, siempre los confundo, pero Juan el Bautista tuvo una visión impresionante cuando bautizó a Jesús. Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, se hicieron ver todos los atributos de Dios. En una misma escena estaba la palabra. Dice que del cielo vino una voz que dijo: este es mi hijo amado. En la misma escena el Espíritu dice que descendió
como una paloma sobre Jesús. Como paloma, no era una paloma. Lo más probable es que haya sido un rayo de luz. ¿Ok? Lo más probable es que haya sido eso, y que Juan el Bautista lo describió como una paloma. Pero lo más probable es que haya sido como un holograma de luz. ¿Ok? ¿Y cuál era el otro elemento que faltaba? La sustancia, Cristo Jesús. Las células y los átomos de Cristo Jesús haciendo su cuerpo. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que a Dios no lo hemos visto jamás y que Jesús nos los ha venido a dar a conocer. La misma Biblia dice que Cristo es la imagen de la sustancia de Dios. Y en una sola escena, Juan el Bautista vio la palabra, el Espíritu y la sustancia de Dios. Y Juan dijo: este es. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dijo: antes de que yo era, Él es. No soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Él es más grande que yo y es más grande que todos. Juan el Bautista reconoce que Jesús es Dios y que Dios es Jesús. Una oración que va a aparecer en pantalla. La banda puede pasar, por favor. Dice así: trabajar en las implicaciones de la identidad de Cristo como Dios hecho hombre es la tarea de la verdadera teología cristiana. Te lo voy a volver a leer. ¿Lo puedes leer conmigo? ¿Lo puedes leer conmigo? Dice así: trabajar en las implicaciones de la identidad de Cristo como Dios hecho hombre es la tarea de la verdadera teología cristiana. Ese es nuestro trabajo, familia, como cristianos. ¿Cuál? Trabajar en las implicaciones de la identidad de Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que todo lo que es Dios fue visible en Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús cada característica, cada elemento. Por eso Juan, ahora sí el apóstol Juan dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí están todos los elementos otra vez. Pero hay uno que sobrepasa a todos los demás, y es: Dios es amor. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que nos mostró a su Hijo, que dio a Jesús, que se hizo hombre. Y te reitero esto: que Dios sea amor es que Él no busca su beneficio, Él busca tu beneficio. Significa que Él no está enfocado en favorecerse a Él mismo, sino Él está enfocado en favorecerte a ti. 1 Corintios 13 del 4 al 7 dice: el amor es paciente. Y yo quiero que sustituyas el amor por Dios, porque es igual. O sea, quiero que lo leas de manera distinta hoy y poder decir: Dios es paciente y bondadoso. Dios no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Dios todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Familia, si de algo podemos estar seguros es que Dios nos ama. Si de algo podemos estar 100% seguros es que Dios nos ama. Todo cambia, pero su amor nunca cambia. Tú y yo fallamos y Él permanece fiel. El mundo pasará, pero su amor nunca dejará de ser. Entonces, ¿cuál es la hipóstasis del universo? ¿Te acuerdas? Lo que sostiene todo. Ya sé que está rara la palabra, pues, pero te leí ahorita. ¿Cuál es la hipóstasis? O sea, ¿cuál es la verdad absoluta del universo? Va a aparecer en pantalla. Nada más para que no lo olvides nunca. Hubiera podido solo ponerte esa imagen y ya. ¿Y cómo es Él? Yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. No necesito saber nada más, yo solo sé eso. Mi Padre me ama, mi Padre me ama, mi Padre me ama. Ponte de pie, iglesia.